la actriz protagonizó un accidente al chocar su vehículo contra un transformador eléctrico. Detrás de la aparente perfección de las celebridades coreanas, se esconde una sombra a la que son constantemente sometidos. Recordemos que esta actriz es una de las celebridades que supuestamente estaba cancelada en la industria del entretenimiento sobre una posible relación sentimental entre ambos, lo que generó un gran revuelo entre los fanáticos. Sin embargo, para estas estrellas, llevar una vida normal es un lujo casi inalcanzable, en donde las constantes críticas, el escrutinio público y la invasión a su privacidad no solo afectan su imagen, sino también su bienestar mental. Admirar el talento de estas figuras públicas no nos otorga el derecho de invadir su privacidad. Fue aproximadamente a las 4:50 de la madrugada, hora de Corea del Sur, cuando llegó al lugar, con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, al ingresar, se encontró con una escena inimaginable, algo que sin duda quedará grabado en su memoria para siempre. El mundo del entretenimiento surcoreano vuelve a sumergirse en la tristeza, tras el repentino fallecimiento de la famosa actriz de los dramas coreanos llamada Kim Sae-ron, quien partió inesperadamente este 16 de febrero de 2025. La noticia ha dejado a millones de fanáticos, o sea, el fin de semana, pues, devastados, pues su partida se suma a la reciente pérdida de otros actores reconocidos, como Son Ye-rim, lo que ha generado una ola preocupante en la industria del entretenimiento coreano. Kim Sae-ron dejó este mundo a la corta edad de 24 años, causando tenía 24 años. 24. un profundo impacto, no solo entre sus seguidores, sino también entre sus colegas y amigos, Joven. dentro de los cuales se encuentra Cha Eun-woo y el ídolo de K-pop llamado Nam Woo-jun, quienes aún intentan asimilar la trágica noticia. ¿Pero qué sucedió realmente? ¿Cuál fue la difícil situación que atravesaba en sus últimos días? Y lo más sorprendente, ¿en qué dramas participó a lo largo de su carrera? Cuando conozcas su historia, no lo vas a poder creer. El fallecimiento de esta reconocida celebridad fue descubierto por uno de sus amigos más cercanos, con quien había planeado reunirse para almorzar. Ok, nos van a contar, o sea, nos van a contar cómo fue en general todo lo que pasó ese día. Wow. En un prestigioso restaurante coreano. Ambos habían acordado pasar tiempo juntos, para conversar y disfrutar de su mutua compañía. Sin embargo, la actriz nunca llegó al punto de encuentro, lo que comenzó a generar mucha preocupación en su amigo, quien intentó contactarla en múltiples ocasiones sin obtener respuesta. A medida que pasaban las horas, y la incertidumbre aumentaba, su amigo decidió ir personalmente a su departamento, para verificar que todo estuviera bien. Ok, antes de ir con el problema en general, nos están dando contexto de cómo fue lo que pasó, el proceso y todo, ¿no? Ese día, como para que tengamos el contexto bien. Fue aproximadamente a las 4:50 de la madrugada, hora de Corea del Sur, cuando llegó al lugar, con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, al ingresar, se encontró con una escena inimaginable, algo que sin duda quedará grabado en su memoria para siempre. El impacto de la situación fue tan fuerte, que sin perder un segundo, llamó de inmediato a la policía, quienes respondieron rápidamente y llegaron al lugar en cuestión de minutos. Oigan, pero ¿se sabe la causa? Yo personalmente, teniendo 24 años. Poco después, un portavoz de las autoridades ofreció una breve declaración a los medios de comunicación, indicando que por el momento no se habían encontrado señales evidentes de un crimen. No obstante, las investigaciones continúan en curso, ya que el caso aún es muy reciente y requiere un análisis exhaustivo. Hasta el momento, los peritos no han hallado indicios de una entrada forzada en el domicilio, ni rastros de violencia en la escena, lo que ha generado aún más interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. O sea, de momento, no hay nada confirmado, ok, pero aparentemente un asesinato, homicidio no fue. Mientras tanto, el mundo del entretenimiento y sus seguidores permanecen conmocionados por la noticia, esperando con ansias cualquier actualización que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Seguramente conoces a esta talentosa actriz, ya que fue la protagonista del exitoso drama coreano llamado Continuará, emitido a finales del año 2015. Bueno, yo más que conocerla por ahí, la conozco por el K-drama de Sabuesos. En esta producción, compartió pantalla con el reconocido actor llamado Cha Eun-woo, integrante del grupo Astro. Durante aquella época,
surgieron numerosos rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, lo que generó un gran revuelo entre los fanáticos. Sin embargo, dichas especulaciones fueron rápidamente desmentidas por las agencias de ambas estrellas, dejando en claro que solo mantenían una relación profesional y de amistad. Ey, para la gente asiática, bueno, no solo para la gente asiática, yo creo que para el planeta, una amistad de chico-chica no existe, literalmente. O sea, ellos, chico-chica, igual novios. La cual perduraría a lo largo del tiempo. Pero su trayectoria no se detiene ahí. En el 2014, la actriz ya había cautivado al público con su participación en el aclamado drama romántico llamado Escuela de Amor. Esta historia la protagonizó junto al talentoso actor y cantante Nam Woo-hyun, integrante del grupo de K-pop llamado Infinity. Gracias a su carisma y habilidades actorales, la actriz estaba consolidando Ella también, oye, pero se ha aparecido en bastantes. como una de las figuras más prometedoras de la industria del entretenimiento en Corea del Sur, logrando conquistar a una gran audiencia. Pero, todo este esfuerzo se vería perjudicado tiempo después, el cual según muchos fanáticos, podría ser uno de los motivos detrás de su triste partida. A ver, Recordemos que esta actriz es una de las celebridades que supuestamente estaba cancelada en la industria del entretenimiento debido a un gran escándalo que enfrentó hace unos años. Para quienes a no ver, yo algo había... Perdón, que esté parando, perdón. Mejor dejémoslo porque me imagino que lo va a contar. lo recuerdan, su carrera se vio abruptamente interrumpida en mayo de 2022, cuando fue arrestada en Seúl, Corea del Sur, por conducir bajo los efectos del alcohol. En aquel momento, la actriz protagonizó un accidente, al chocar su vehículo contra un transformador eléctrico. Mierda, yo no había visto el video. A ver, yo me enteré de esto, pero no sabía que había video. ¿Es video? Corea del Sur, por conducir bajo los efectos del alcohol. En aquel momento, la actriz protagonizó un accidente, al chocar su vehículo contra un transformador eléctrico, lo que provocó un apagón temporal en la zona y causó graves daños en la infraestructura pública. Tras el impacto, intentó evadir la situación, pero las autoridades finalmente la terminaron acusando. Como consecuencia, recibió una multa de aproximadamente $14,000, donde terminó enfrentando una gran cantidad de críticas por parte del público y la industria. El escándalo tuvo repercusiones. Y ahí apenas tenía 22 años. O sea, era súper joven. Cuando pasó todo eso, amigo, tenía 22 años. No, 21 o 22. Madres. Repercusiones inmediatas en su carrera. Varias marcas con las que tenía contratos publicitarios decidieron cancelar sus acuerdos, y todos los proyectos en los que estaba involucrada fueron suspendidos indefinidamente. No, es que normal, Durante o sea, el año 2023, intentó regresar con un pequeño papel en el drama coreano llamado Sabuesos, pero su participación fue recibida con fuertes críticas. es que... ¡Ay, cómo me caga la gente! Dios mío, es que... Y esto me enteré después, men, porque ya cuando ya vi el K-drama, de aquí, yo la conocí por aquí, men. Yo la conocí de aquí, men. No, alto K-drama ese, alto drama, te lo juro. Top. Durante el año 2023, intentó regresar con un pequeño papel en el drama coreano llamado Sabuesos, pero su participación fue recibida con fuertes críticas, lo que dificultó aún más su reinserción en la industria televisiva. A pesar del rechazo, en 2024, decidió probar suerte en el teatro, buscando una nueva oportunidad lejos de la pantalla. Sin embargo, la oposición del público surcoreano fue implacable, y la presión social la llevó a abandonar el proyecto antes de su estreno. ¡Oh, la mierda! No, a ver. Todos nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, todos nos estamos dando cuenta la razón detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que la gente le estaba... Amigo, le estaban cayendo con todo. O sea, literalmente ella buscaba maneras, buscaba formas, intentaba hacer algo, pero es que la gente no. No, y no, y no, y no. O sea, haga lo que haga, aunque haya pagado por el mal que hizo, que por suerte no terminó en desgracia, pero bueno, se entiende que hizo algo mal. Pero amigo. Implacable,
y la presión social la llevó a abandonar el proyecto antes de su estreno. Es que eso inclusive, perdón que pare tanto, eso inclusive se notó en el anime en el anime, y dale con el, en el K-drama de Sabuesos, porque a ver, las personas que hayan visto el K-drama, yo creo que todos nos dimos cuenta que literalmente ella, es que amigo, ella no tenía un personaje X, o sea, ella tenía un personaje casi que principal, o sea, a ver, no era principal, pero era un personaje muy importante en la serie, y de la nada le hicieron a un lado y dejó de aparecer. Pues que es que, amigo, la gente... Durante este difícil periodo, la actriz optó por mantenerse alejada del ojo público, encerrándose en su casa y evitando cualquier aparición en los medios de comunicación. Su situación económica tampoco parecía favorable, ya que en los meses previos a su fallecimiento, se reportó que estaba trabajando a tiempo parcial en una cafetería en Seúl, reflejando la drástica caída de su estatus en la industria. Privada de su pasión, y alejada de los reflectores que una vez la hicieron brillar, Es que imagínate pasar de estar en la cima a pasar a pues ser una persona normal, o sea, normal en el hecho de con una vida todo lo contrario a lo que ella estaba acostumbrada, pues, a lo que ella a lo que ella soñaba y a lo que ella buscaba, loco. se sumergió en la soledad. Aunque en la actualidad, la Internet está repleta de teorías en cuanto a su partida, su agencia está pidiendo respeto, tanto por ella, como por el de toda su familia. En los últimos años, ha Ey, quedado... respeto a ella, pero a toda la gente que le, es que te juro, yo te apuesto y te juro, te apuesto lo que quieras, que había mucha gente, grupos inclusive, que no la soltaban por más razones detrás de lo que ella hizo, de lo del accidente, te lo juro, realmente. Esa gente hater que simplemente busca una excusa para hacerte la vida imposible. Y esa es la verdadera gente que está detrás de todo este pedo. en evidencia que el brillo de la fama en Corea no es tan deslumbrante como parece. Detrás de la aparente perfección de las celebridades coreanas, se esconde una sombra a la que son constantemente sometidos. La obsesión por criticarlos en cada paso que dan, sumada a la imposición social de mantenerlos solteros, ha generado un entorno emocionalmente sofocante para muchos de ellos. Para estas estrellas, llevar una vida normal es un lujo casi inalcanzable, en donde las constantes críticas, el escrutinio público y la invasión a su privacidad no solo afectan su imagen, sino también su bienestar mental. Exacto, no, amiga, y lo peor de todo es que la gente no aprende, me. Lo peor de todo es que no aprende. Y sigue, man. La gente no entiende, amigo, te lo juro. No. Privacidad no solo afectan su imagen, sino también su bienestar mental. En una sociedad donde la cultura del escándalo y la cancelación parecen dominar la industria, es fundamental reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Admirar el talento de estas figuras públicas no nos otorga el derecho de invadir su privacidad, ni de juzgar. Uy, no. Uy, no, amigo, está devorando, ey, silencio todo el mundo. Ey, lo dijo todo. Lo dijo todo, lo dijo todo. Lo dijo todo. Mira, es que está poniendo a la gente en su lugar. Tú no eres una amistad cercana, tú no eres nadie, eres un fan, eres una fan. El verdadero conoce tu lugar, basura. De estas figuras públicas no nos otorga el derecho de invadir su privacidad, ni de juzgar cada aspecto de su vida. Detrás del glamour y las sonrisas para las cámaras, Facto. hay seres humanos que merecen respeto, comprensión y sobre todo la oportunidad de vivir sin el temor constante al rechazo y la crítica desmedida. Solo basta con pensar en muchos actores que nos han ido dejando a lo largo del tiempo para darnos cuenta de que algo está sucediendo en el mundo del entretenimiento coreano. Cada vez más, nos enfrentamos a la triste realidad de que figuras muy queridas por sus seguidores, algunas de las cuales estaban en la cima de sus carreras, han partido demasiado pronto, dejando un vacío profundo y un sentimiento de incertidumbre en el aire. Descansa en paz, Kim Sae-ron. Te invitamos a dejar un mensaje. Descansa en paz. Descansa en paz. Amigo, lo dijo todo. Lo dijo todo al que quiere entender bien y al que no, la realidad. Estás bien pendejo.